campo. Y radicales que realmente eran los chacareros chicos. Y si la conformación del radicalismo fue así. Que los radicales chicos. Que yo haciendo una comparación del reinado, digo que los reyes eran los demócratas, sus príncipes o sus ministros eran los radicales y los plebeyos eran los que no son muy peronistas. El pobrerío. Y en el sur me decís vos de que había un rancherío terrible. Claro, era donde la gente pobre vivía en el sur. Cosas que se han perdido también mucho. ¿En qué año me hablas vos más o menos? Yo soy del 29. Ajá, vos más o menos me ubicarías en el del 30 al 40. Del 30, 35, 40. Porque yo, por ejemplo, en el 38 fui vendedor del diario, ¿cómo es el que tenía Valdetaro? El Mentor. Ajá. Con Guerra. ¿Qué tirada más o menos tenía el diario ese? Yo estoy en el año 38 más o menos. Pero más o menos en Levalle, ¿cuántos habitantes habría en ese tiempo? Y Levalle, qué sé yo, cuántos habitantes habría. No muchos, creo que, porque esta población... 2000 podríamos decir. Sí, o más, porque este pueblo no ha avanzado mucho, ¿sabes? Pero como aquel amigo que encontró a otro y le dice, viste qué progreso tenemos en Levalle, tenemos luz alternada. El tipo hacía 40 años que no venía en Levalle. Dice, perdóname, pero yo me encuentro 40 años atrasado. ¿Por qué? Porque estaba la fábrica de fideo de la José María Guerrera. Ajá. Bueno, estaba la fábrica de jabón de Monanfo, estaba la salería y fábrica de jabón de Alfín, estaba la fábrica de cocina frente a la policía de los Arambulos, estaba la fábrica de manteca y hielo, ¿te acordás? Allá en sí, que es de Di Vincenti esa que zona. era, bueno, que eran otra gente. Bueno, todo eso desapareció. De pronto, unas pequeñas industrias que tenía el Levalle desaparecen y quedó sin nada. O sea que desde el punto de vista de la captación de gente de trabajo ya no es como antes. No es como antes. Y el poder político era el poder, digamos, que aunque los radicales querían mandar, pero quien mandaba eran los demócratas. Ajá. Porque estaba don Reinaldo Telche, el doctor Martín, ¿te acordás? Aquel otro escribano como el de la Tica, Beltrán, don Batalachea, toda esa gente, y después estaban los socialistas, que era a don Valdetaro más, no recuerdo, porque yo trabajé con él, ¿sabes? En el 38. Que era... ¿Dónde estaba la imprenta? En la esquina donde estaba Borrego. Ahí estaba la imprenta. Y don Moreno, el padre de la Tica Beltrán, estaba donde está Castillo. ¿Cómo era el diario? ¿Che grande? ¿Pequeñito? Más o menos pequeño, sí hizo muchos comentarios del pueblo, que era lógico. ¿Y la ideología de este hombre Valdetaro? Socialista. Era socialista. Socialista. Sí. ¿Cuánto valía un diario? Oh, yo no me acuerdo en ese entonces, pero monedas, casi 4. ¿Y eran cuántas hojas? Y serían 3, 4 hojas, porque aún ahí, en este momento han traído uno al museo de otros años, más atrás, de más atrás. Escúchame, Marquito, y en esta zona, por ejemplo, que vos me decís que el sur era rancherío, ¿no había luz eléctrica? ¿Había tendido eléctrico acá? Yo ¿sabes por qué digo esto? Porque en el diario o en los libros se comentó una cosa de aquella persona, el doctor y todo, pero no se comenta la otra vida. Claro, la de la mayoría. Claro, por ejemplo, yo vivía de este lado y como quien dice, como decimos que los del campo se deslumbran con la luz de la ciudad. Y yo cuando era chico ya tenía inquietud y miraba la luz del pueblo. Pero estábamos con esa política que nos privaba de todo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, te digo, yo en el año 38 era canillita. Sí. Por eso me recuerda mucho mi vida, por eso esto va digamos, sujeto a mi vida. De pantalón cortito y de un solo tirador, porque la gorrita de trapo era muy buena.
Porque yo me vengo de Valle, yo no soy nacida en Valle, no soy de Valle. ¿Vos naciste? En la Cautiva. Ajá. Pero me vengo acá por un accidente. Mi madre me tenía en brazo, cae conmigo, se separó y cayó, y yo caí con el brazo izquierdo bien para atrás. O sea que se me sacó de acá y se cortaron el tendón. Desde ese entonces quedé con el defecto del brazo. ¿Me entendés? Después, en el año 40, fue cuando yo me ocupo con la empresa López y Pozzi, ¿Qué era de qué? que alquilaron los cines. Primero me entré al cine español, ¿Cómo se llamaba la empresa? la empresa López y Pozzi, y vino como gerente o encargado de estos cines Rubén Suárez, que era hermano después de Maruca, de la señora de Ferrares, que fue oficial de policía. Bueno, yo entré como para repartir boletines, primero. Y como siempre tuve ese temor de no cumplir bien con mi trabajo, así que yo me hacía la calle de sur a norte y de este a oeste con los boletines. Y así fue como fui conociendo todo el norte, que era muy difícil porque era gente de campo, que no la conocía. De este lado no, pues ellos saben de que ni lo fulano, pero allá no. Entonces cuando a mí me preguntaban, ¿cómo te llamas? Margo. Ah, sí, Martito. Y de ahí el apodo de Martito. Luego cuando me ponen de alumbrador a esa misma gente... ¿Cómo de alumbrador? En el cine. Ajá. Voy avanzando en el cine. Entonces yo esa gente... O sea que un poco a través del cine inclusive atesoraste cultura, veías cosas. Claro. Estabas despierto a cosas que la generalidad de la gente no veía. Claro, porque este otro lado ya era muy difícil de que fuera. Ese, me decís, en el cine español. En el cine español, cuando recién la empresa alquila el cine español. O sea, de que, digamos que la zona, no me gusta usar el término marginal, pero digamos la zona... Sí, pero sí se usa. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero decir, que sí se marginó. Porque nosotros los pobres estábamos tan sujetos a que aquello que digamos, si no te portas bien, te llevan preso. Ajá. Y era difícil si no intervenía algún doctor o otro estanciero. Tal es así que mi padre en una estancia se enferma de pulmonía y lo traen y lo tiran en la vereda con el apero, que volaba de fiebre. Y mi madre se fue el patrón. Y mi madre, cuando va la policía cruzando la vía para allá, viene don José Díaz, porque José Díaz era de los que estaban, de los capos, digamos, Tich. Comisario era José Díaz. Comisario. Tich también Sí. tiene que ver. En fin, toda esa gente. Entonces dice, negra, volvete porque ya estuvo el patrón y te van a poner presa vos también. ¿Pero y por qué esa ¿Y por amenaza? qué? ¿Y por qué era más fácil? ¿Sabes? Nosotros no teníamos defensa, ¿me entendés? O sea que no había una defensa laboral, ni asistencia médica. Nada. En aquellos entonces interviene el doctor Trujol, un médico que había aquí en la casa de Galarza, de este lado del sur de Galarza, donde está hoy el negocio de Mainardo. Ahí vivía el doctor Trujol. Y él se hizo cargo de todos los medicamentos y hasta nos dio dinero para tener que comer. Eso fue haciendo un resentimiento en nosotros, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no nos dejaban avanzar. No había eso de que vos tenés una ilusión, mientras trabajas puedes tener un televisor como hoy en la casa, heladera, una linda casa, no. En aquellos entonces era difícil. Tal es así que en el año 40, un paisanito que fue al cine, y fue de zapato, calcula y sin media. Y estaban estos agentes que en aquellos entonces era Honoreaga, Alba y había mucho más atrás todavía. Sí. Entonces le dice, vení para acá, así que con zapato, ¿no? Presentate mañana a las 10. ¿Entendés? Sí. Y a mí me dice el dueño del cine, Rubén Sol, que esa gente suba al palco de arte que no lo vea nadie. Ahora te voy a decir, por ejemplo, don Torre Martínez, un escribano demócrata,
tenía una costumbre, ese señor, digamos, era impecable, con sus zapatos bien lustrados, que era un espejo, y un sombrero que llevaba en esta forma, en el brazo. Debajo del brazo. Un símbolo social, pero no usaba sombrero en la cabeza. Esa distinción se hacía hasta en la iglesia. ¿Qué ocurría, por ejemplo? Que en la iglesia, en las misas, se ponían sillas adelante para los notables. Para los notables, para que se sentara esa gente. Y don Torre Martínez, una silla para su sombrero. Lo mismo que el cine. ¿Qué pasa? Después viene que estas cosas se separan, ¿no? Yo tomé la comunión, me acuerdo que nos cambiaron en la casa de la señorita Jiménez, que vivían detrás de la iglesia, donde estaba Anfosi, sí. Toda esa casa. Que más allá vivía Gabachi, donde es lo Gabachi. Bueno, que también era de la gente política. Nos trajeron nosotros lo que nos daban un guardapolvo, un delantal, no sé cómo, de 3 botones, digamos, que prendían, que para blanco era el amarillo y para amarillo el blanco. Y eso nosotros desfilamos a la par de los otros, esa diferencia. A ver, vamos a hacer un altito acá y después vamos a seguir grabando. Esperemos un segundito. Bueno, escúchame, ahora vamos a continuar con la grabación. Hemos visto que ha salido todo bien. A mí me gustaría que vos me contaras, ya que convenimos, hay una historia que no ha sido aún narrada de nuestra localidad, de nuestra gente, de nuestros antepasados. Hay zonas del sur que han sido, yo no sé cuál es el término que tendríamos que usar, pero era una cosa sumamente concurrida, conocida, sabida. ¿Por qué es que no se ha contado? Vos, por ejemplo, ¿qué me podés decir de todo esto? Bueno, con respecto al sur, yo digo que como no había cosas importantes, porque hoy siempre el norte se distinguió por la municipalidad, la iglesia, la plaza, todas esas cosas. Y en el sur, date una idea que hasta la calle España, más o menos, había algunos comercios. ¿Hasta la calle? España, que esta que yo vivo. Ajá. Ahora, fíjate vos que se hizo una casa muy grande al sur, que nosotros nos preguntábamos para qué. Ajá. En la calle vendría a ser Bruno. Olmos y España. ¿Era en ese tiempo? Vendría a ser ahora, no. Olmos vendría a ser la de Grito de Alcorta, que está en la cooperativa. Sí. En aquella entonces la otra era la Suiza. Claro, y es la Suiza. Bueno, no es la Suiza, porque de acuerdo a la que se ha averiguado bien ahora, Grito de Alcorta quedó, como es la calle que va de la cooperativa. Sí, la que sigue, la cooperativa del Club Estudiante Grito de Alcorta. Sí, pero no es Suiza. Suiza es la que, digamos, es desde los Robles hacia el final. Pero no es Suiza. ¿Ah, no? No, porque esa calle se reconoce más al señor Olmo, que por alguna razón pueda venir en la historia pasada, ¿no es cierto? Una cosa que se reconozca más a Olmo, porque algo tuvo que ver con la gobernación de Córdoba. Y Suiza a nosotros no nos dice mucho. ¿Y entonces Suiza cuál sería? Es Olmo. Quedó Olmo. ¿Y esta casa que decís vos que construyeron y no sabían para qué, dónde estaba? Bueno, esa casa es la que nosotros dijimos la casa de Conti. ¿Me entendés? Una casa de Conti. Esa casa fue fabricada, digamos, la parte de carpintería. Toda la carpintería de esa casa fue hecha por el señor, un carpintero que había, que en este momento no me acuerdo, y que inclusive tengo buenos recuerdos de este señor porque fue padrastro mío. Ajá. Sí. Él el que hizo toda la carpintería y tenía la carpintería central
donde está la casa de Astraín, que a la par de Lamas. Y tenía, ahí era la carpintería. Sí, don Esteban Rodríguez, era el carpintero. Este señor trajo la carpintería a una habitación que tiene aún la puerta para la calle, en la parte que vive el granero. Ahí trabajaba en la carpintería. Y en la esquina de Doña Berna, no sé si ubicás, la casa que está en Grito de Alcorta y España, ahí era que se encolaba todos los marcos y las puertas, y nosotros le ayudábamos. Este señor nos dio una oportunidad de conocer y de vivir un poco, como que dice, bien, porque nosotros en el cine español llevamos una libreta y teníamos para entrar al cine y hacer consumo de bar y todo, porque no quería que nosotros viviéramos otra vida. O sea que ustedes no cobraban dinero. No, nosotros les pagaban. Nosotros íbamos con eso y a nosotros nos registraban lo que nosotros consumíamos en el cine. Tal es así que el cine ahí era mudo, en el tiempo del cine mudo, que cuando aparece una toma, que aparece una máquina de tren, que toman, viste, que avanza hacia uno, yo y mi madre tuve un susto bárbaro porque parecía que se venía encima. Te cuento esto, dado la ignorancia que vivíamos en aquellos tiempos, porque nosotros en aquellos tiempos éramos como los burros cuando les fajan, viste, los ojos y cree que va derecho y siempre está en el mismo lugar. Por eso le tapan los ojos. Entonces nosotros vivíamos ignorando todo eso. Pero la verdad que de ahí empezamos a avanzar un poquito. Pero después de esto, el sur se componía de muchos despensitas o boliches, ¿no? Que estaba la casa en la esquina donde está, digamos, María Teresa Echeverría y Grito de Alcorta. Había una casa de Falcón, de la familia Falcón, donde la gente de campo venía y consumía mucho en cuanto vino y todas esas cosas. Digo esto porque a mi padre tenemos que andar buscándolo primeramente por los boliches para que él después viniera a darnos el peso para la casa. Y como esas otros despensas y boliches, muchísimo había del lado sur, ¿no es cierto? Tal es así que esta esquina donde yo tengo mi casa era toda una sola casa que era de un señor que tenía una despensa. En la esquina de, como sé más allá, en la esquina de Grito de Alcorta, frente de la casa de Berna, que ahora la han demolido, había otra despensa. Después en la esquina donde está Don Maidana, la par de Alba, había otro boliche del rubio que le decían era el, ¿cómo es decirme? Bueno, era de la familia, ¿cómo que se llama? De las chicas de la Magdalena Zabaleta, todo eso. Roca, el indio Roca, porque era un indio rubio. Rubio, era el hombre. Bueno, y nosotros entonces conocíamos de todo eso, y lo que yo veo que en la actualidad, tanto esos ranchos, más allá, ¿no es cierto?, donde supo vivir en Calderón, todas esas casas, eran muy pocas casas de material. Lo que hacía que nosotros conociéramos las famosas plantas que hoy no existen. La penca, que nosotros llamamos, que íbamos en la siesta a cortar los frutos. Que es muy parecido al kiwi. El kiwi, exactamente. Y donde los tamarindos, no, mucha planta de tamarindo, se creaba mucho la gallineta y todas esas dentro de las aves que había, porque la gente tenía muchas gallinas. Y estas aves también han desaparecido del pueblo. Cuando los vientos del sur, ¿no?, venían hacia el pueblo, traían el cardo ruso, mucho, que corrían por las calles.
Cosas que... Y se quemaban los San Pablo y San Pedro. Exactamente, cuando llegaban las fiestas. Cosas que ahora no lo encontrás más, porque la técnica moderna, digamos los científicos, han hecho de que para subsanar el problema del campo, de los yuyos, han traído insecticidas y todas esas cosas eso. Han desaparecido. Tanto muchas aves como muchas plantas. La Santa María, el dedal de oro, el cardo, el hinojo. Sí. Muchos han desaparecido y quedan nuestras, hasta la chaucha que vamos a comer de la cina. De la cina. Bueno, todo eso era parte del alimento nuestro. Era parte de la cultura. Sí, propia de los pueblos. Como a veces decimos que nosotros el locro que comemos es el locro criollo, pero no es el locro criollo, ya que le ponen cosas que no se usaban en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos se le ponía lo que podía. Claro, era comida de pobre, en cambio era una comida de abundante. Claro, de la gente que iba al matadero y traía churas. Que ahí fue cuando mi hermano, en el Viento Negro, lo encuentra en el camino de venir a la casa. El Viento Negro, famoso, ese viento. Esa es la tormenta negra. La tormenta negra que dejó ceniza en muchos lugares. Yo después de los años, cuando viajé para de La Pampa, está como, ¿viste esos chocolatines que tienen el chocolate en medio, o en la torta? Bueno, he visto que al acabar las calles cada vez más, entre los costados de la tierra, está la ceniza del volcán ese. Sí, se encuentra la ceniza en el medio como un sándwich. ¿Pero dónde decís eso? En el camino de La Pampa, de aquella ceniza. La sedimentación de esa ceniza. Claro. Por ejemplo, yo te digo de esto ¿Y eso cómo fue eso? ¿De pronto fue viento, se hizo de noche? Sí, tornado y quedó... ¿Eso a qué hora fue más o menos? Una tardecita, en la tarde, quedó oscura. ¿Eso por los años cuántos? Y mi hermano era chico, así que tiene como 70 años. ¿En los 20 y pico? Sí. Yo mucho ahora con este problema de la enfermedad no recuerdo mucho. Ahora sí te digo. O sea que, perdóname Marquito, se volvió absolutamente todo oscuro, nadie sabía nada. Claro, y así ocurrió muchas cosas, que gente que, digamos, que se perdió en el campo porque no... ¿Y a qué le echaban la culpa? De pronto, al no saber el porqué. ¿Qué es lo que se hablaba? ¿Qué es lo que se decía? Y sí decía que era de un volcán, O sea que era más o menos científica la cuestión. Sí, claro. No se le adjudicaban a nada sobrenatural ni nada de ese tipo de cosas. Porque como nosotros no teníamos la cortina que hoy existe de árboles, los vientos de tipo huracanados así, o vientos fuertes... Arrasaban con todo. Arrasaban con todo, dado que la gente, las casitas eran precarias, muy precarias, ¿sabes? Y los techos no eran de chapa nueva muchas veces. Yo en mi vida conocí mucho de esta pobreza. Por eso no tengo vergüenza hoy de hablar como algunos que dicen, esas son cosas pasadas, mejor no recordemos. Y yo digo que no, porque si un pueblo cuando progresa, tiene que tener su historia, su base, para saber si progresamos o estamos siempre caminando hacia atrás, o sea, siempre trayendo el mismo camino. O sea, de que inclusive para poner las vallas y contener la posibilidad de volver o retornar a esa pobreza, no permitirlo. Sí. Porque fíjate que mi condición política voy a la conocer. ¿Desde ya? Soy peronista, pero por una razón que yo creo que ahí estuvo lo que yo ilusionaba. De tener palabra, de tener derecho a lo mío, porque los sentimientos míos eran... Era una necesidad de dignidad más que una razón política. Claro, porque yo como te decía que yo miraba las luces del pueblo y quería progresar, pero no había. Entonces viene a ser como que Perón lo pone a todo en un lavarropa y lo mezcló. Se acabó, que volviendo a la anécdota de don Torres Martínez, cuando va al cine, toda la gente tiene derecho a sentarse donde puede, donde quiere.
y ahí viene que se le sientan arriba del sombrero. ¿Viste? Son cosas que a veces parecen de risa, pero es así. No, pero era una razón, una cuestión social, evidentemente, ¿no? Bueno, el pedir pan, ¿viste? Esas cosas. Y estaba en la sociedad de damas, que la señora Celestina se debe recordar, y estuve hablando con Paquita Lama anteayer. Y le dije algo que no tendría que haberle dicho, pero yo soy muy que me guardo las cosas, espero las cosas, la oportunidad. Estuvimos hablando de cuando estaba en la farmacia La Colla, del lado sur, y puso La Colla, la farmacia al lado norte. Y la señorita Paca, bien aquello, era señorita, es regente de esa farmacia, que después la compra. Ella me estuvo contando la historia bien que los hermanos le compran la farmacia. Esta señorita es de la Acción Católica, y esa vez que yo tomé la comunión, recuerdo que me pegó un pellizcón en este brazo, y en el brazo es enfermo, y claro, me resintió, porque yo estaba mirando los bizcochos y el chocolate, calcular que en aquellos entonces, tanta privatizada, privado de todo, eso era una novedad. No me dolió tanto el pellizcón, sino que fue que me humilló. Y yo se lo dije, ahora, ¿recuerda, señorita? Yo tuve un recuerdo de eso. Y esa que me pellizcó, sí, continúa. Fue usted. Mirá vos cómo son las cosas. Ya que conversamos así, porque yo digo, usted La Colla fue del año 43, que vino aquí. Pero antes te quería decir eso, de que por qué se niega de que en este pueblo, en General de Valle, hubo una casa pública. Bueno, ya me lo vas a contar en el otro próximo tramo a eso. Bueno, Marquito, vamos al tema. Bueno, estaba por diciendo que por qué se niega de eso, en cuanto yo estuve viendo que hay una ordenanza donde dicta las condiciones en que debe estar esta casa, en cómo debe tratarse. O sea que eso estaba protegido por una ley. Por la ley, sí, por salud pública de la provincia. Ajá. Quiere decir que estas mujeres estaban revisadas cada 15 días, pero no sé el tiempo que sería, pero sé que seguido por médicos que venían de afuera a revisarlas. ¿Dónde estaba la casa? La casa estaba donde está la comedia de, ¿cómo es? Acá en la calle Doctor Bruno y Europa. Ajá, allá al final. Exactamente. Que abarcaba toda la vuelta, era mucha casa la vuelta, y después para acá al frente. Eso, el fresco, como quien dice, cuando vamos a un museo y vemos una pintura. Bueno, la pintura esa fue que la pintó un señor Peralta, que había acá, él era el que había hecho esa pintura. ¿Qué pintura? Pinturas son los cuadros de mujeres desnudas que después lo veo cuando estaban por desarmar el señor, ¿cómo es? ¿Y dónde estaban las pinturas estas? En las paredes de las habitaciones. Del salón. Ah, del salón. Del salón. O sea, escenas como ahora los almanaques en las gomerías y en todo ese tipo de cosas. Tal vez no tan torpe, tan grosero. Ajá. Sí. Ajá, entiendo. No tan pornográficas. Sí, solo el hecho de ver una mujer desnuda, ¿sabe? Pero no, a lo mejor, tan como ahora. Pero en aquellos tiempos, claro, calcular, la moral era muy sagrada. Ajá. Bueno, yo la conocí porque una vez tuve que llevar ropa, que estas señoras eran muy buenas con nosotros porque mi mamá en aquel entonces lavaba y planchaba muy bien. Y estas mujeres tenían sus días de salida, y cuando tenían sus días de salida iban y les llevaban la ropa o retiraban la ropa. ¿Y en qué número más o menos de mujeres trabajaban? No sé, pero sé que eran varias, muchas. Y muchas mujeres fueron en General de Valle esposas de muchos levalleros, y que en realidad en ningún momento
se tuvo nada que decir, porque fueron excelentes mujeres de su casa, muy respetuosas, gente muy decente. Mucho tiempo duró la permanencia, digamos, de esa casa pública. ¿Fue de cuántos años? No duró mucho, porque ya en los años 40 y pico, yo creo que más o menos por ahí, ya se cerró, ¿viste? ¿Y estaba, por ejemplo, vigilada por la fuerza policial? Sí. Porque mi padre, yo cuento esto porque nosotros vivíamos muy cerca en un rancho, ahí cerca. Y te digo que muchas señoras formaron su casa y tuvieron casa que nunca tuvieron que decir ninguna cosa. Al contrario, eran amantes de las plantas y de los pájaros, de los animales. Muchas tenían en la casa de ellas malgones, viste, les gustaba tener todas esas plantas así, pájaros, canarios y siempre un perro. O sea, de que ellas no vivían en esa casa. No, sí, al principio sí. Tenían su habitación, sí. Porque... Era una casa bastante grande, por lo que me contaste. Sí, era grande, sí. ¿Y eso lo regenteaba quién? ¿Quiénes eran los dueños? Mira, yo sé que el propietario de la casa, del edificio, era un señor Perla, pariente de Mercedes Batistelo. Porque cuando vinieron para demoler, en este señor que era dueño y Mercedes, yo era muy de la familia porque trabajaba con Mangini y Sastre. Entonces ellos me cuentan que este señor venía porque había que demoler la casa. Pero yo creo que esta casa se hizo con intención claro, yo lo veo así, no sé cómo lo verán los demás, ¿no? Que esta casa hacía que el novio fuera primero por ahí y después fuera a ver a la novia. Claro, o sea, llegar, digamos, sin relaciones extramatrimoniales al matrimonio, por ende. Claro, por esa razón. Así que después mucho respeto a la policía en aquellos entonces. ¿Sabe por qué? O sea, que riesgos de enfermedades no había, porque evidentemente había un sistema de control médico bastante fuerte. Ahora, yo por ejemplo, lo que veo que la justicia, o sea, la policía, tenía más poder en cuanto a lo que se dice los menores, porque ningún menor iba, pero ningún menor encontrabas en la calle, fuera de horario. Muy grande que yo fui, fíjate vos que fui, en el tiempo que yo era joven, que sabía ir a los bares hasta las 3, las 4 de la mañana, jugando al billar, como los demás, que en la esquina de la cooperativa estaba el bar de todo. Bueno, claro. Recordarás. Sí. Después la cancha de pelota, donde estaba el señor Gómez. Eso sí lo conocí. Bueno, también jugamos al billar ahí. Y en el bar del centro siempre temprano, pero en aquellos lugares, como siempre, en la madrugada. Éramos una barra de muchachos. Pero en aquel entonces, en Levalle, era muy reconocido un señor oficial de policía que se le temía. ¿Quién era? Y solamente nombrarlo ya temblabas. El señor Julio Bacari. ¿Entendés? Era pesado. Era pesado. Cuando querías acordar una sombra negra, porque usaba la capa negra, y un perro que no te mordía, pero sí que te taraqueaba de atrás, vos sabés que no podíamos disparar de esa forma. Así que los menores a dormir temprano, que eso ayudaba a lo que hoy, desgraciadamente, los padres no tienen voz sobre los hijos. Antes no, decían, a las 9, a las 8 en la cama, y a las 8 a las 9 estábamos en la cama. Yo tenía un permiso especial porque yo atendía los cines. ¿Y ese permiso quién te lo otorgaba? La policía. Me lo otorgó la policía. Lo pidió el mismo Rubén Suárez, mi patrón. Y después que yo conozco muchas familias de acá, ¿no es cierto?, que ellos bien nos recuerdan, como Maritilde, la señora de Valente, muchos, cuando íbamos al Jockey Club, porque en el Jockey Club se acostumbraba a hacer muchas fiestas sociales. Y ahí los mozos me ocuparon para que yo
estuviera ahí para los mandados de que precisaran cigarrillo, bajar al bar, todas esas cositas. Es ahí donde aprendí a poner la mesa y a saber lo que era buenos vinos, buena bebida, buena comida. Que después, cuando terminaba todo, reuníamos con los mozos y era recién comíamos nosotros. Date una idea, en aquellos entonces, antes del 40 o del 40. Detrás del cine, bueno, pero me gustaría decir qué lo que era el cine español. El cine español era más teatro que cine, porque resulta que las paredes del cine español son revocadas. El techo es de mampostería, el piso es de calcáreo. Sí. Y tiene como ser el escenario revocado. O sea que, como era teatro, lo que las obras que venían al teatro, o cuando se hacía un tipo ópera, como quien dice, la voz, como tenía, eso le servía de sonido, de la acústica. Entonces, el público no tenía problema de escuchar bien, dado que en el fondo tenía un telón de un terciopelo, yo digo terciopelo, pero es una tela gruesa, completamente gruesa y pesada, que amortiguaba la salida del sonido. ¿Y se daban obras, todo ese tipo de cosas? ¿Representación? Sí. Yo me acuerdo que la que me queda siempre en la memoria, Blanca Podestá. ¿Me entendés? ¿Vino aquí? Vino aquí, sí. Coméntamelo a ver qué recordás. El Príncipe Calender. Ajá. Sí. Vino Fumanchu, ¿no? Mago muy famoso de la época. Sí, que actualmente... Sí, Blanca Podestá, ¿qué es? Comentámelo a eso. Bueno, Blanca Podestá vino con una obra teatral, que me acuerdo que se encontró con que los camarines no eran suficientemente prolijos, y el baño tampoco, ¿sabes? No obstante, ella dio la obra. Dio la obra por no hacer un problema a la sociedad, que en aquel entonces no cubría lo que ella, las exigencias de un artista. ¿Y estaba ya el teatro lleno? Sí. Iba mucha gente en aquellos entonces. Y que a mí, pese al defecto del brazo, me tocaba ayudar, y que ellos me enseñaron, estos escenógrafos que vinieron, me enseñaron mucho a trabajar en la parte de escenografía. Por eso yo después para los bailes aprendí mucho. Aprendí mucho en preparar los escenarios. ¿Y en qué se desplazaba Blanca Podestá en esos tiempos? ¿Su compañía tenía vehículos propios? Sí, como un ómnibus, me decía. Ajá. Sí. Sus baúles, con la ropa, con todos los telones. ¿Cuántos eran más o menos la compañía? Y siempre, muchos. 20, 30. Sí, estaban los artistas de la obra, más los escenógrafos, los electricistas, los iluminadores. ¿Recordás cuál fue la obra? No, en este momento no. Ahí tenés vos, Ahora, siempre se destacó este cine para las obras y los bailes. Y los bailes sí, porque yo fui a muchos. ¿Y artistas como cuáles, por ejemplo, recordás? En este momento, qué sé yo, las orquestas. Orquestas de tango, por ejemplo. Sí, orquestas de tango. Así, un monstruo sagrado de tango, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho el baile. ¿Y no recordás ninguno? No, en este momento no. Mira que he ido al baile. La que recuerdo mucho que visitaba Levalle era la orquesta, ¿cómo es? Ahora se me fue. Bueno, esa orquesta venía mucho a Levalle. Como es de... no me acuerdo en este momento, no me viene a la memoria. Este cine se destacó mucho por el hecho de que los bailes eran mucho mejores en cuanto al desplazamiento del bailarín. Claro, al ser de mosaico. Claro. No es cierto. El otro era madera. Claro. Más o menos en la misma época funcionaban los dos, el italiano y el español. Sí. Pero este era más para teatro, porque si vos ves la boca del escenario, es una réplica de los grandes teatros de Buenos Aires.
y tenía los telones originales comprados en Buenos Aires. Bueno, después vienen estos que saben mucho y van sacando y bueno, hoy no hay nada. Y del otro lado el cine italiano era cine, era más para cine preparado, porque hay un detalle que te dije, estaba el escenario revocado. Mientras que el cine italiano tiene revocado la pared, pero el techo es de cartón, de madera, prensado, de cartón prensado, el piso de madera. Y el escenario no es porque se hayan olvidado o fue un error, es que el escenario está sin revocar, porque el sonido muere en el revoque del revoque no del material que sostiene cada ladrillo, ¿me entendés? Sí, sí. Ese poroso, lo que es poroso, hace que el sonido se pierda. Y el cartón se pierda y lo demás, entonces en el piso de madera se pierda. Entonces, ¿qué pasa? Para el cine era mejor, porque en el cine, en el cine español, para las películas nacionales o mexicanas, tendría el grave problema que como no había acústica, el sonido volvía, se acoplaba muchas veces o no se oía bien. Ese. Ahora vos habrás observado que en el cine, los dos cines, ¿no? Ahí me vuelvo a remontar a una historia vieja, de que hay una cavidad de tantos metros al frente que era más bajo. Más bajo. Sí. No es por capricho, sino que en los intervalos, como no había este sonido, en el cine mudo y todas esas cosas, tocaba una orquesta, que en esa orquesta siempre estuvo el recuerdo de el músico de los grandes bailes familiares, que luego te voy a contar. Y en el otro cine lo mismo, porque en el intervalo tocaba la orquesta. Claro, no había cassette, discos, nada. Nada. Que eso después fue tapado con el tiempo, ¿no es cierto?, para dar nivel. Y por la puertita del frente nosotros entrábamos las sillas al escenario, que el escenario los camarines del cine español están debajo del escenario. ¿No es cierto? Y entonces está una escalera que sube donde estaba el apuntador para las obras, donde debajo de esa... Qué lástima que se perdió todo eso. De esa cúpula que le llamaban concha. Pues de ahí él dirigía la obra, el libretista, ¿no? Del otro lado era un cajón, el del cine italiano que tenía un cajón, pero la apertura está. Claro, en el cine español los baños estaban todos abajo, y los camarines. Mientras que en el cine italiano los camarines están arriba y el baño, y abajo no hay un escenario de esa capacidad. ¿Entendés? Pero esa era la diferencia que había de los cines, de aquel al otro. Y claro, a mí me tocó, cuando aprendí todo esto de escenografía, que lo que me da lástima de ir ahora y ver que no hay nada. Yo con una mano y el pie sostenía y levantaba los telones porque tenía que cambiar los telones según lo que hubiera, ¿no? Había los tirantes travesaños que iban de la boca del escenario hacia atrás, dos tirantes. Llevaban unas rondanas y en ellas corrían las sogas que se atan. Los barrales donde se ataba, o donde va, primero el telón de fondo, después lo que tenías a los costados, que ahora no se usa, lo hacen tipo cajón, en una tela de 1,5 metros más o menos de ancho, y entonces esas telas son los laterales, y quedaba un espacio, el porqué de ese espacio, de los dos costados los laterales, porque en aquellos entonces, como venía mucho ballet, entonces aparecen de los dos costados, el ballet. Y después tenés las bambalinas, que habiendo mucho... Ahora, la asistencia del público era muy buena. Era muy buena, era buenísima. Mucho iban, sí. Y, por ejemplo,
los días martes en el cine italiano se daba la película para la gente pobre a 20 centavos. Los martes eran. Los martes, que me acuerdo de una de las películas, una serie que era Los peligros de Ñota, donde estaba... ¿Qué día había funciones? Había sábado, domingo, jueves, y el martes, que era una función especial a bajo precio para gente pobre. Mirá vos, ¿no? Sí. ¿En los dos cines igual? Sí, en los dos cines. Bueno, así que, mirá qué bien. Nos hemos enterado de muchísimas cosas, Marco, y podemos seguir enterándonos de más. Sí, sí, mucho más por contar, porque también en el sur tuvimos una casa muy importante de ramos generales, como vendría a ser una casa que quedaba donde está el muchacho de Piccolo con la casa. ¿Me entendés? Que es en la calle el doctor Elías, creo que es ahora, y Bruno. Ajá. Estaba el señor Nessim Bendayán, un señor bajo, de muy cabello ondulado y de picado de viruela, como quien dice, ¿no? ¿Papá de Jacobo? De Jacobo. Tenía hijos, tenía Jacobo, Estercita y Luisito. Luisito es de la clase mía, del 29, que falleció. ¿Él era aviador? Falleció, sí. Casado con una chica de Guzmán del Deadero. Ajá. Bueno, era un hombre muy culto, ¿no? Yo al menos supe de su biblioteca enorme. Sí, muy bueno. ¿Él fue intendente de Levalle? Fue intendente de Levalle. Y lo notó un poquito judía, pero era radical. Ajá. Era radical, sí. Él fue intendente de General Levalle. Y era un hombre muy bueno, muy respetuoso. Yo siempre en aquellos entonces, te puedo decir que yo conozco esto, pues yo iba a la casa de ellos, que iba a hablar con la señora, y me hacían pasar y me daban un poquito de café, con masita, le gustaba conversar conmigo en aquellos entonces. Y tenía galpones de depósito, de pasto especialmente, ¿no? Y después más acá, esa era una de las casas más importantes que había en el Vendellano. Y al frente estaba el sindicato obrero. Bueno, y bueno, trabajé yo mucho por el sur, porque en aquellos entonces el médico muy bueno que había, ¿cómo que un médico bueno sabía el doctor Rodríguez en aquellos entonces? Y después quedó el doctor Perazo Aedo, que era muy amante de atender a los pobres, ¿me entendés? Y bueno, ahí nos manejamos con algo que ahora parece no sé qué, de un curandera. ¿Había curanderas y curanderos? Sí, doña Catalina Golo, muy amiga del doctor, ¿no? Doña Catalina Golo, Peirano de Golo. Era una señora que por todo el pobrerío hacía lo que podía. Y en combinación, que el doctor Perazo sabía que hacía esas cosas, nunca le podía. Eran amigos. Bueno, Marquito, vamos a seguir en el otro. Vamos a seguir hablando de todo esto porque es hermoso conocer todo esto. Y es la historia quizás jamás contada, ¿no? Es un poco lo que la gente, digamos, de Levalle así le debe a su pueblo, ¿no? Contar Sí, porque fíjate vos que para mí el progreso del pueblo no lo tiene que hacer, ¿cómo te puedo decir? Ni Dios ni el gobierno. Lo tenemos que hacer entre todos. Y cuando vos contás las ovejas, contás todas las ovejas. No solamente decir tengo 100 ovejas, pero estas otras no, porque son de es muy bueno eso que decís, de baja calidad. Sí, eso lo da la cultura personal de la población. Claro, porque nosotros la educación de todos. Los pobres, después de la revolución social que hace Perón, surge gente, de la gente pobre capacitada, maestros, ingenieros, abogados. Con más sensibilidad quizás. Claro, porque hubo una oportunidad en que yo tengo derecho a mi palabra. Porque hoy hablamos de la Constitución y no la conocemos, desgraciadamente los argentinos hablamos mucho y discutimos mucho, pero no conocemos la Constitución. Te digo que ni yo, algunos artículos no los conozco. Bueno, Marquito, en la próxima vamos a hablar un poco más de política y de algunos temas que me estoy saliendo así como... Así que no quiero estar fuera de contexto, pero te preguntaría otras cosas y te las voy a preguntar en la próxima. ¿Estamos? Sí, yo, mira, para la respuesta, yo pienso que si esto es para conocer de Levalle, sí, desde ya.
tengo entendido y conocimiento que se están haciendo averiguaciones para continuar escribiendo un libro, tiene que saberse de lo que existía todo, porque todos formamos el pueblo y todos lo forman el pueblo. Y yo creo que el sacrificio de todos, el pueblo, podemos hacer mucho. Y que hay una crítica, que vivimos en un pueblo, digámosle así, que no ha avanzado en cuanto a la parte edilicia, porque ninguno, digamos así, si vos haces tu casa linda, el de La Paz no le importa un pito, vive como se le antoja. Vive bien para adentro, no para la calle. Y si vos querés vivir en una cuadra linda, tenemos que ser todos iguales, cuidar la limpieza y la estructura de su casa. Si querés tener una manzana linda, lo mismo. Y después un pueblo lindo para que dejemos de ser en el mapa como una sociedad de mosca, sino que General de Valle, y que pronto, si Dios quiere, va a tener petróleo, y que eso va a traer una discusión también, porque no te olvides que en eso van a venir cuestiones, un cambio religioso, porque van a venir ideas que en la actualidad ya tenemos un problema político, porque no todos seremos permitidos radicales y demócratas, y social. ¿Va a haber un cambio de cultura, decís vos? Sí, porque yo creo que esta gente que viene gente nueva a trabajar por este pueblo, ¿no? Por el petróleo, una cosa que creo que a nuestro pueblo lo va a tener un avance, como en todas partes ha ocurrido, pero también va a venir gente nueva, con gente con otros idiomas. Porque Bueno. Va a venir con gente, idiomas nuevos, costumbres nuevas, religiones nuevas. ¿Estamos preparados? Es la pregunta que yo digo, ¿estamos preparados? Es que no sabemos para qué nos tenemos que preparar. Bueno, esa es una cosa que yo creo que tenemos que detenerlos y decir qué vamos a hacer. O qué vamos a hacer con que tengamos petróleo. Bueno, nos vamos con esto, Marquito. ¿Muy bien? Pero vamos a seguir. Yo espero que esto no sirva de disgusto a nadie. No, Pero para nada. con la buena voluntad. Todos conocen de tu buena intención. No creo que desfavorezca a nadie, al contrario. Porque Esto va a ilustrar a muchos. Queda mucho saber por decir de la ronda, de cómo se anunciaban los bailes de Ajá. antes. Porque Vamos a volver entonces.